haciendo este video de la clase de hoy, 23 de octubre del 2020, para trabajar la formulación de proyectos sociales. Bueno, hoy vamos a trabajar varios elementos, lo que tiene que ver con la parte de, lo que tiene que ver con la parte del sistema de monitoreo y seguimiento y evaluación, que es uno de los elementos que vamos a trabajar para poder dejar listo todo lo que tiene que ver con la matriz de planificación de proyectos y la elaboración de y para que podamos, entonces repito nuevamente porque no sé si queda grabado. Entonces, estamos en la clase de formulación de proyectos, 23 de octubre del 2020. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Vamos a trabajar lo de la matriz de planificación de proyectos, la lógica de los supuestos, que ya tenemos la lógica vertical, donde trabajamos objetivo general, objetivo específico y las estrategias. Y vamos a trabajar como los supuestos para que tengamos ya como esos dos elementos listos de la matriz de planificación y ya podamos trabajar los indicadores y las fuentes de verificación para dejar como ya cerrado este tema como tal. Bueno, entonces voy a empezar primero con lo del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación y voy aquí a presentar pantalla. Muy bien. Bueno, entonces tenemos este cuadro que me esté presentando. Esperemos que todavía no me está como presentando acá. Bueno, miremos a ver si ya me permite la presentación. Eh, Perfecto, ya se está presentando. Bueno, entonces tenemos acá el documento, el cuadro donde ustedes van a plasmar lo que tiene que ver con la evaluación que permite todos los de monitoreo, seguimiento y evaluación. Eso es un elemento muy importante dentro de los proyectos porque nos permite hacer seguimiento, nos permite hacer correcciones en los momentos indicados y precisos y nos permite eh, poder entonces dar como los resultados. Siempre es importante estar haciendo evaluación en cada una de las fases. Entonces se hace evaluación en la etapa ex ante, que es en la etapa que estamos en estos momentos de la construcción del proyecto, en la parte simultánea, que es lo que tiene que ver con la ejecución del proyecto como tal, la parte final, que es lo que tiene que ver ya con la parte de resultados, y la parte SPOC, que es lo que tiene que ver ya con el impacto del proyecto. ¿Listo? Y tenemos pues varias preguntas que nos hacen acá. Entonces dice, ¿cómo se hará la evaluación? ¿Cuáles actores participarán? ¿Qué instrumentos se utilizarán? ¿Y cuál es el tiempo en que se desarrollará el proyecto? Vamos a trabajar con un ejemplo para desarrollar como esta matriz como tal. Por ejemplo, en el municipio de Caldas, trabajamos hace muchos años un evento que se llamaba Arte bajo las hojas, donde exponíamos las diferentes artes en el parque principal. Entonces había exposición de pintura, había exposición de escultura, de danza, de música, de teatro, de body art, eh, bueno, y como otras que surgían ahí, y todo lo hacíamos pues como en el parque principal, ¿cierto? Esa preparación de ese evento se nos demoraba 6 meses, pero sí, se demoraba como 6 meses, y lo hacíamos a través de los recursos. No teníamos recursos financieros, sino que todo era desde el proceso de gestión como tal. Entonces, por ejemplo, en la evaluación de ex antes, que me dice cómo será la evaluación,
Yo puedo decir que lo voy a hacer a través de una encuesta eh, a los, a los actores y que esos actores, ¿quiénes van a ser? Entonces, quienes patrocinan, ¿cierto? Y sí, quienes patrocinan el evento. Y voy a decir que lo voy a hacer también a los jóvenes que son los destinatarios del proyecto. ¿Sí? ¿Qué espero con esa encuesta? Yo con esa encuesta quiero medir como la expectativa para el desarrollo del proyecto. Les digo que esto, bueno, aquí volvió la imagen. Para el desarrollo del proyecto. Y quiero también mirar cuáles son las expectativas que tienen los patrocinadores, ¿cierto? Esto con el fin de poder hacer ajustes al tema, a los tiempos, al desarrollo de los recursos o a la destinación de los recursos, bueno, que me permita mirar si tengo todos los materiales, si tengo todo el equipo profesional para trabajar, si tengo cubierto transporte, sonido, refrigerios, los caballetes, los tipos de seguridad para estas obras de arte, ¿cierto? Como todos los elementos ahí importantes y necesarios para hacer. Entonces digo, ¿cuáles actores participarán? Entonces estoy diciendo que los patrocinadores, quiere poner aquí, bueno, aquí no me quiere, bueno, a ver. Los patrocinadores y los destinatarios, que ya les dije que son como los jóvenes del proyecto. ¿Qué instrumentos van a utilizar? Entonces estoy diciendo que voy a utilizar una encuesta eh, con preguntas cerradas. ¿Listo? ¿Y cuál es el tiempo que desarrollará? Entonces voy a decir que lo voy a realizar en la tercera semana de planeación del proyecto. ¿Listo? Entonces, esa es la examen. Ya en el asunto de las simultáneas, se recuerden que en las simultáneas cuando tenemos las diferentes estrategias con sus actividades desarrollando y que necesito hacer un control de ellas. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación? La voy a hacer a través de formatos de evaluación, ¿cierto? Donde pueda medir el nivel de satisfacción y ese nivel de satisfacción voy a poner acá en los actores. Me está poniendo un poquito el problema de esto. Lo que tiene que ver con los participantes, que son los artistas, ¿cierto? Con los jóvenes, que son los destinatarios, y con los patrocinadores. Y también voy a hacerlo con los operadores, que son como el equipo de personas que están desarrollando el proyecto, para mirar que si también se sienten comprometidos, también pues, pueden tener observaciones o recomendaciones que nos permitan mejorar la ejecución del proyecto como tal, ¿cierto? Entonces tengo esto. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Entonces, pues digo acá que son como los formatos de evaluación diseñada, ¿cierto? Para este proceso. ¿Cuál es el tiempo en que se va a desarrollar? Lo voy a colocar que son en los días de ejecución del programa, arte bajo las hojas, que así era como lo nombramos nosotros. Es decir, que los 4 o 5 días que duraba arte bajo las hojas, pues entonces todos esos días van a haber procesos de evaluación, ¿cierto? Donde se puedan como medir el nivel de satisfacción de los participantes, ¿cierto? Y en el final, entonces yo puedo decir que voy a hacer grupos focales con los destinatarios y con los participantes, que son los artistas, ¿cierto? Para mirar como cuáles fueron sus observaciones frente al proyecto, si creen que se cumplieron como los objetivos, y
y si tienen recomendaciones para hacer en el proceso. ¿Por qué voy a hacer grupos focales aquí con ellos? Precisamente porque como necesito evaluar si hubo un cumplimiento de objetivos, si creen que hubo elementos que faltaron, entonces que ellos puedan como manifestarlo dentro de esos resultados finales y se pueda como evaluar cada uno de los procesos. También es importante que si, por ejemplo, en arte bajo las hojas yo realizo talleres de origami, talleres de pintura, talleres de música, entonces también puedo evaluar la satisfacción de los participantes, cuando hablo de los participantes en estos casos de los que accedieron como a estos talleres, para saber entonces también qué mejorar y se hace en el momento inmediato terminada la clase, ¿cierto? Eh, ¿Qué instrumentos se utilizaría? Entonces estoy diciendo acá que la herramienta es el grupo focal, entonces pues para eso necesitaré una grabadora, necesitaré papel, necesitaré lapiceros, ¿cierto? Para poder hacer como los grupos focales. Es importante que eso también lo podamos determinar para saber cuáles son como los costos que tenemos. Así como colocamos en los componentes, la estrategia que vamos a desarrollar también es importante colocar como componente todo el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que permita al grupo operador saber que debe destinar recursos y que debe destinar tiempos para el desarrollo también de estas actividades como tal, e igual se deben de establecer en el cronograma del tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el tiempo en que se desarrollará? Entonces voy a decir que al final del evento, arte bajo las hojas. Y el SPOS es la medición del impacto como tal. Entonces, para esta medición del impacto, voy a hacer la evaluación con los grupos, con los actores institucionales del municipio. Bueno, eso no lo pongo acá, se lo pongo en los actores, perdón. Y digo que voy a hacer la evaluación ex post a través de reuniones con actores claves. Entonces estoy diciendo que con los actores institucionales del municipio, o sea, la secretaría, Confama, la iglesia, recuerden que estamos en el contexto de Cales, entonces son como los actores relevantes ahí, ¿cierto? Los bomberos, la defensa civil, bueno. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? No estoy diciendo acá que no voy a utilizar instrumentos, sino que es a través de una reunión, entonces donde habrá un proceso de sistematización de lo que surja ahí, ¿cierto? Y voy a decir en cuál tiempo se desarrolla, voy a decir que un mes después de haber realizado la actividad. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque puede ser que yo no tenga recursos para hacer la evaluación ex post, ¿cierto? Para mirar cuál fue el impacto que se generó. Entonces, por ejemplo, tenga que utilizar indicadores y procesos de la alcaldía, del plan de desarrollo, que me permitan demostrar como el impacto que pudo haber generado el proyecto. Recuerden la, cuando estuvimos viendo los proyectos de México, que nos mostraban en el asunto el impacto que se apoyaban de los informes que entregaban las instituciones como tal para hablar pues de los resultados que tenía el proyecto, el impacto que había generado el proyecto. Entonces, de esta manera llenamos esta matriz para la planificación del sistema y evaluación, seguimiento de evaluación en cada una de las fases que se tienen establecidas para el proyecto. ¿Listo? Esta es pues como la justificación, que aquí están como las preguntas orientadoras para que ustedes puedan ir desarrollando también la justificación del proyecto como tal. Entonces aquí
En este formato vamos a tener esas dos indicaciones, lo del monitoreo, seguimiento y evaluación y lo de la justificación como tal. Bueno, cuando ya tenemos esto listo, cuando tenemos estos elementos listos, nos vamos entonces a la construcción del supuesto. ¿Qué supuesto? Esperen un momento, por favor, que estoy teniendo acá. Voy a dejar de compartir pantalla para compartirles el otro documento. Bueno, espérenme un momentico para mostrarles la matriz. Ok. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, esperemos a que pueda proyectarse acá. Como lo chévere es que estoy con el celular y computador al mismo tiempo, entonces el- me debe demostrar que el celular cuando se está compartiendo la pantalla. Definitivamente no me había percatado que eso tiene a veces como un tiempo de demora para que se pueda ver la presentación como tal. Bueno, ahí ya va a empezar a mostrar. Perfecto. Entonces, nosotros hasta el momento ya tenemos listo lo que es la finalidad, el propósito. Recuerden que acá es el objetivo general, lo voy a poner aquí a un ladito para que no nos enredemos. El propósito, que es el objetivo específico, el objetivo específico. Y tenemos lo que es productos, que acá son como las estrategias o componentes. Recordemos que acá también incluimos entonces lo que tiene que ver con el sistema de evaluación, que es importante que también lo podamos incluir en esta parte porque es lo que nos va a permitir saber a qué le debo de hacer seguimiento, a qué debo de hacerle pues como proceso en esta parte. ¿Listo? Entonces, los indicadores. Bueno, eso todavía no lo vamos a tocar, ni las fuentes de verificación, y vamos a la parte de los supuestos, que es lo que vamos a trabajar teniendo estas herramientas del monitoreo, seguimiento y evaluación para saber qué es entonces lo que podemos trabajar acá. Entonces, tenemos los supuestos. Este cuadro no le vamos a hacer caso aquí porque dice que a la finalidad general no se le saca supuesto, otros dicen que sí, pero entonces le vamos a sacar supuesto al general, al propósito específico y a las estrategias como tal. No le vamos a sacar a las actividades. A las actividades no es necesario pues sacarles, no es necesario sacarle supuesto como tal. Pero entonces vamos a ver qué son los supuestos. Entonces recordemos que estamos en la matriz de planificación y que vamos a esta parte de los supuestos a sacar entonces como esos elementos que son importantes para ya después terminar con los indicadores y las fuentes de verificación. Entonces vamos a mirar qué es un supuesto, qué es lo que decimos cuando es un supuesto. Cuando hablamos de supuestos, estamos hablando de aquellos elementos que consideramos negativos, que consideramos que son una amenaza para para el proyecto como tal, que pueden alterarnos el desarrollo del proyecto. Cuando los convertimos en positivo, los pasamos a positivo, así como hicimos con el árbol de problemas que lo pasamos a positivo, ¿cierto? Con el árbol de objetivos, entonces esta parte de supuestos lo que nos permite entonces es poder definir cuáles son como las amenazas hay, cuáles son esos elementos externos que yo no puedo controlar, pero que al pasarlo a positivos hacen parte entonces de mi cronograma de trabajo como tal, y eso entonces me permitirá hacer seguimiento, hacer control y generar otro tipo de actividades que me permitan entonces poder desarrollar acciones para que no se me vaya a desestabilizar
el proyecto como tal. Entonces, venga, vamos a mirar ya en una presentación esta parte de los supuestos. Entonces, voy a darle por aquí a presentar nuevamente. Yo les voy a enviar ahorita todas estas matrices y toda y la presentación también para que ustedes puedan no solamente apoyarse de la grabación, pues sino también de las presentaciones como tal. Pues vamos a esperar a que esto acá nos posibilite la presentación, de que aparezca acá en mi pantalla del celular para saber que ustedes ya la podrán estar viendo en la grabación en la grabación. Bueno, muy bien. Entonces voy a abrir la presentación acá para que ustedes la puedan ver mucho mejor. Entonces tenemos la elaboración de los supuestos. Entonces, qué nos dicen que son los supuestos? Como les decía, son factores externos que están por fuera del control del proyecto y que inciden en el éxito o en el fracaso del mismo. Hay que tener en cuenta algo porque ustedes me dicen, profe, ¿cómo así que están por fuera del control del proyecto? O sea, tú cuando planteas los objetivos, es porque esos objetivos tú los puedes controlar. Cuando estamos hablando de las estrategias, tú las puedes controlar porque tú las elaboraste, las diseñaste, entonces puedes elaborar tener control, perdón, sobre ellas. Pero los supuestos son eso que llamamos en la DOFA, las amenazas, que no se pueden controlar. Si ustedes recuerdan en la DOFA, ¿cierto? Que son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las amenazas pues se convierten precisamente perdón, en oportunidades, ¿cierto? Se convierten en oportunidades para, pues, o sea, precisamente las identifico para poder hacer control sobre ellas. Entonces, acá no necesariamente estamos hablando de ellas como un elemento de oportunidades, sino como un elemento donde las planteo como supuestos para poder tener control y poderlas trabajar dentro de la matriz de planificación de proyectos como tal. En ese sentido, entonces, nos dice que los supuestos corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del proyecto. Se deben identificar aquellos supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y deben ser redactados de forma positiva. Es decir, yo no voy a poner una amenaza que muy probablemente cumpla, no, ¿cierto? Sino algo que sé que pueda pasar y que pueda afectar el desarrollo de mi proyecto como tal. ¿Cuáles son los pasos entonces para desarrollar unos buenos supuestos? Yo puedo decir, entonces que voy a identificar los supuestos que pueden ser importantes y las condiciones futuras que son de vital importancia para la lógica del diseño. Identificar los supuestos en la etapa inicial del diseño, que es en esta etapa de planeación en la cual estamos. Eliminar los posibles supuestos que no son importantes o cuya probabilidad sea baja para lograr el efecto directo deseado del proyecto. Ser específicos en los enunciados y utilizar metas siempre que sea posible. Y evaluar la probabilidad de ocurrencia del resto de los supuestos. O sea, que cuando hablamos de ocurrencias, es qué tantas veces puede pasar, qué tanto se puede dar eso que estamos proponiendo, ¿cierto? Desarrollar una estrategia de mitigación para los supuestos de alto riesgo, por eso es importante colocarles, porque si yo, de acuerdo a ese supuesto, entonces tengo que generar actividades que me permitan hacer control de esa amenaza, lo debo hacer, y asegurarse que los supuestos reflejan los riesgos discutidos en el documento de proyecto. Perdón. Entonces tenemos acá la matriz de planificación donde nos explica cómo cada uno de los elementos, cada una de las etapas o fases para el desarrollo de esa matriz, ¿cierto? Recordemos entonces que en el resumen narrativo el fin es el objetivo general, donde por ejemplo acá nos dice el objetivo al cual contribuirá significativamente el proyecto junto con otros proyectos. Recordemos que para eso colocamos indicadores de impacto.
que pues, incluso ahí no lo dice, 2 o 3 años después de terminado el proyecto, indicadores que miden los impactos o efectos directos a largo plazo. Los indicadores de impacto son a menudo estandarizados y son incluidos como metas que trascienden en el alcance de un solo proyecto. Eso pues ya lo veremos el próximo viernes. Bueno, tenemos los medios de verificación, que es entonces cómo lo vamos a verificar esos indicadores, y el supuesto. Entonces nos dice, por ejemplo, presupuesto del impacto, que son acontecimientos, condiciones y decisiones de importancia que posibilitan la sostenibilidad, continuidad en el tiempo o continuidad de los beneficios generados por el proyecto. Es decir, que el impacto se pueda ver. Si uno, por ejemplo, fuera a mirar el proceso de paz, uno diría que no hubo una revisión de los diferentes escenarios que podrían pasar frente al proceso de paz. Inclusive, pues, con la situación que estamos viviendo, podríamos decir que se vivió o que se generó el peor escenario para los procesos de paz. Pues, creo que ustedes saben que hasta el momento van 280 desmovilizados, asesinados con sus familias, entonces no podría hablar del peor escenario. Pero bueno, volviendo a este caso, entonces el supuesto, cuando hablamos del supuesto del objetivo de desarrollo o del objetivo general, es la sostenibilidad en el tiempo, o sea, son esas cosas que pueden ser una amenaza para que el proyecto no se divida en el tiempo y que entonces por ende, pues tendré que pensarme en acciones que permitan que el impacto se pueda sostener. Mientras que el supuesto que tiene que ver con el objetivo de específico, lo que aquí está nombrado como el propósito, tiene que ver, entonces es con ese supuesto que tiene que ver con el desarrollo de los resultados. Recordemos que el objetivo general está medido hacia el asunto de los impactos y el objetivo específico está medido hacia los resultados del proyecto como tal, ¿cierto? Entonces, ese supuesto va al asunto de que ese resultado sí se ve, de que ese resultado no se, no se quede quieto, de que se pueda estar como movilizando, dinamizando, o sea, es decir, que si lo podamos como cumplir, o sea, si estamos hablando de capacitación, si estamos hablando de sensibilización en manejo de los residuos sólidos, si estamos hablando de la construcción de la memoria, si estamos hablando de la sensibilización frente al asunto de la salud, eh, entonces que ese resultado se pueda dar, que nos lleve un elemento que trunque y que diga, no, es que no podemos cumplir con lo que estamos esperando dentro del proyecto, ¿cierto? Y finalmente, para la parte de los componentes que apuntan a los productos a cumplir ese propósito, entonces también, pues aquellas cosas que yo crea que puedan generar, no sé, un elemento que desvíe la actividad como tal, la estrategia como tal. Por ejemplo, que la gente no vaya a las actividades, a los talleres. Por ejemplo, que la gente no quiera cumplir o vuelva a tirar las basuras donde crea que las debe de tirar. Entonces, esos elementos son los que tenemos que mirar aquí en las estrategias que nos posibilite saber, bueno, qué supuesto es necesario poderle hacer control para poder que el proyecto pueda salir adelante. Entonces, son como eso. Acá traigo un ejemplo de mi primer proyecto elaborado con marco lógico hace mucho rato, a principios del 2000, donde, por ejemplo, yo hice un análisis de mi matriz de planificación. El proyecto que yo estaba proponiendo era la capacitación para la participación comunitaria en el municipio con las organizaciones. Entonces, el objetivo de desarrollo que yo tenía era implementar procesos participativos en el desarrollo comunitario y cultural, ¿cierto? Eh, Tenía dos supuestos, entonces, que hubiera, y miren que están en positivos, que hubiera un conocimiento pleno de la importancia de la participación y que los intereses por los asuntos comunitarios y culturales, interés por los asuntos comunitarios y culturales del municipio de Caldas Antioquia. Vamos al primer supuesto, vamos a revisar ese primer supuesto donde dice conocimiento pleno de la importancia de la participación. Es decir, ¿cuál sería la amenaza? Que la gente tuviera un desconocimiento sobre la importancia de la participación, ¿cierto? Entonces,
¿Qué me sale ahí? Que es altamente probable, es decir, que mucha gente pues, desconociera o las organizaciones desconocieran sobre la importancia de participar para el ejercicio de la democracia. En ese sentido, pues era un supuesto que es necesario meter en la matriz de planificación para poder hacer control sobre él, ¿cierto? Para poderlo llevar, y por eso está altamente probable. Y el segundo supuesto creado es el interés por los asuntos comunitarios y culturales del municipio. Puse casi seguro. ¿Cuál sería la amenaza? De que haya un desinterés por los asuntos comunitarios y culturales. ¿Por qué entonces lo puse casi seguro? Porque en el municipio de Caldas, pues hace 20 años, había un montón de organizaciones sociales, juveniles, ambientales, que tenían claro el interés de la participación, ¿cierto? Por lo comunitario y por lo cultural. No había claridad de cómo, que para eso estaba destinado mi proyecto, el cómo lo vamos a hacer, pero sí tenía como claridad del frente al asunto de que era importante trabajar. Entonces, por ejemplo, ahí me quedaría con el de conocimiento pleno de la importancia de la participación, porque es el que está nombrado como altamente probable. Para el objetivo del proyecto, el objetivo específico, estaba compuesto con fortalecimiento de la participación comunitaria y cultural del municipio de Caldas. Eh, Acá entonces los dos supuestos, uno era los beneficiarios participan en los procesos de desarrollo comunitario y cultural y los beneficiarios acceden a los procesos de desarrollo social. Los dos eran altamente probables. Si lo miramos el asunto como amenaza, entonces yo podría decir que los beneficiarios no participan de los procesos de desarrollo. Cuando hablamos de beneficiarios es de la comunidad en general, ¿cierto? Y cuando miramos el otro, dice, si los beneficiarios acceden al desarrollo social, entonces los beneficiarios, de la gente de la comunidad, no acceden a los procesos de desarrollo social, pues los dos eran altamente probables. Y en los servicios y las ofertas, mi estrategia era la sensibilización y motivación de la importancia de la participación y tenía dos supuestos. Uno que era disponibilidad e interés de los destinatarios para las capacitaciones, es decir, que los líderes, los de las organizaciones, pues si tuvieran interés y tiempo para asistir a las capacitaciones, esa era una de las amenazas. Y el otro era que los destinatarios están adecuadamente informados sobre los procesos de participación, ¿cierto? Eh, que a veces no se enteran de lo que está pasando en las secretarías, en las instituciones. Entonces, ese, por ejemplo, el primero que era la disponibilidad e interés de los destinatarios para capacitaciones era altamente probable, porque mucha gente es líder, pero dice, no tengo tiempo para capacitarme, no tengo tiempo para ir a una reunión, no tengo tiempo para trabajar esto. Entonces, ahí era donde decía, bueno, eso puede ser una amenaza porque se puede generar la actividad, se puede generar la capacitación, pero si la gente no va, pues seguiremos con los mismos problemas. Entonces, era un asunto altamente probable. Mientras que lo era casi seguro porque la gente sí estaba informada de las actividades, acciones, programas que se venían desarrollando pues como en el municipio, entonces era un asunto casi seguro porque la gente sí estaba capacitada como tal. Bueno, no, ya no voy a entrar aquí porque esto explica lo que hemos trabajado de la lógica vertical y de la lógica horizontal de la matriz de planificación, que es lo que venimos trabajando. De todas maneras, se los voy a compartir porque esto les dará como elementos para seguir pues construyendo la matriz de planificación. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir nuevamente. Entonces, cuando volvemos a la matriz de planificación, la voy a abrir. Me dan un momento, por favor. Bueno, creo que me están escuchando. Me están acá escuchando en el
En el elemento voy a abrir nuevamente la matriz para que la podamos trabajar. Definitivamente esto no es lo mismo cuando ustedes están en la clase y podemos ir compartiendo y conversando estos elementos. Bueno, eh, pero entonces vamos a seguir como trabajando estos elementos. Voy a esperar a que se reproduzca la pantalla para que podamos trabajar. Bueno, volvemos acá entonces recuerden que cuando yo coloco mi objetivo del proyecto, mi objetivo específico y las estrategias, pues aquí coloco los supuestos para poder darle control a esos elementos acá. Y recuerden que los hacemos de manera positiva, ¿cierto? Que los ponemos de manera positiva y los ponemos en esta parte de la columna final. Entonces, en ese elemento ya tenemos. Voy a dejarles este formato 5, es importante para que ustedes puedan ir trabajando porque miren que tienen la identificación del problema o necesidad que ustedes ya la trabajaron, el árbol de problemas, el problema central, la contextualización, el marco contextual, así tiene como todos los elementos del análisis de involucrado que ya lo tiene, la población objeto, las características, los objetivos, que aquí es el árbol de objetivos, ¿cierto? La justificación del proyecto, las alternativas de solución, que es lo que ustedes vienen pues como ya trabajando, lo que hicimos, el análisis de la matriz de alternativas, los referentes conceptuales, la parte del presupuesto, que espero que dentro de 15 días ya la empecemos a trabajar, que para eso habrán otros formatos para trabajar, la evaluación, seguimiento y evaluación, y la matriz de marco lógico. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, yo vamos parando por acá. Esas son pues como las actividades a desarrollar, a hacer. Ya saben que la revisan, o sea, miran el video, hacen el ejercicio por grupos, por sus proyectos y ya con base a las dudas que ustedes tengan de sus proyectos, o sea, profe, tenemos este objetivo, pero entonces no tenemos claridad si este sería el supuesto que debemos de crear. Entonces me dicen, me mandan la duda con el ejemplo de lo que es, del nivel que están haciendo para poderlos orientar de mejor manera. Y recuerden la construcción del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación en esa matriz que les compartí, para que ustedes la puedan desarrollar de mejor manera, la puedan trabajar y la podamos revisar. Bueno, estaría como atenta a sus dudas, a sus inquietudes. Una feliz tarde y seguimos conectados. Cuídense mucho.